saluda el pastor Israel Ramírez y esto es el servicio online del Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Primeramente quiero darle un saludo muy grande a la familia LCC. Qué bueno que están conectados en este momento. Si estás en Facebook o en YouTube, familia LCC, bienvenida. Si estás en Facebook, ya sabes cómo nos saludamos. Llenen la pantalla de corazón en este momento y no importa dónde estén, en qué plataforma, pongan en los comentarios: yo soy LCC. También le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que se han estado conectando desde hace tiempo. Quizá no viven en San Antonio, pero nos sentimos como parte de nuestra familia. Amigos, gracias por estar con nosotros, por conectarse con nosotros. Escríbenos de dónde te conectas. Y si tú estás conectado por primera o segunda vez con nosotros, queremos decirte que es un honor tenerte aquí. De verdad, eres un regalo de Dios para nuestra iglesia. En sí, queremos darte la bienvenida como te mereces. Tenemos un regalo para todos aquellos que están por primera o segunda vez con nosotros en el servicio en línea. Tenemos un hermoso libro digital que te ayudará a conocer más de Jesús. Y para darte tu regalo, te pedimos que escribas el número 1 en los comentarios y al finalizar te haremos llegar a tu Messenger este precioso libro digital. Muy bien, pues bienvenidos una vez más todos y queremos pasar a un momento de adoración en canto. En unos momentos estaremos recibiendo nuestras enseñanzas del estudio del libro de los Hechos. El día de hoy el pastor Osvaldo Soriano nos hablará del tema de una reunión que cambió la historia de la iglesia cristiana para siempre. Y no solo vamos a aprender mucho, pero las aplicaciones para tu vida del día de hoy te van a ayudar a acercarte más a Dios y van a transformar tu vida. Así que prepárate, pero antes queremos tener un momento en donde podamos adorar a Dios en canto. Quiero decirte que cuando le cantas de corazón a Dios, entras en una relación única. Literalmente entras en su presencia y tus temores se van. Te sientes abrazado por el amor del Padre Celestial. Así que te invito a no distraerte, meditar en la letra del canto y cantarla incluso donde quiera que estés. Si quieres escribir alguna estrofa que te llamó la atención, donde Dios tocó tu corazón, también lo puedes hacer. Así que, ¿qué te parece? ¿Adoramos al Señor con todo nuestro corazón en canto? Vamos, te invito. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, si aquí es vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón
Sé que estamos pasando por momentos de incertidumbre y al estar entonando este canto, yo oro que tu fe sea fortalecida, que tu fe sea edificada. Yo oro como Jesús oró por Pedro, que tu fe no falte. Muchos están tomando decisiones. Tú tal vez tienes que tomar decisiones que tengan que ver con tu salud, con tus finanzas. Quiero que en este momento pongas tu vida en las manos de Jesús. Quiero decirte que la palabra de Dios dice que al que le falta sabiduría la pida y el Señor dará sin escatimar. Dios te va a dirigir en cada decisión que tengas que tomar. Yo siento decirte realmente esto. Dios te va a dirigir en cada decisión que tú tengas que tomar. Confía en el Señor. Pon tus cargas delante de Él, pídele por dirección. La palabra de Dios también dice: encomienda a Dios tus caminos y Él enderezará tus sendas. Puedes estar seguro que Dios te va a dirigir si tú pones tu confianza, si tú pones tus planes y buscas los de Él. Dios va a estar contigo, así que deja todo temor, deja toda cosa en las manos de Dios. Dios va a estar contigo. Yo te bendigo y yo pido y clamo a Dios que tu fe no falte y que la dirección de Dios sea contigo, que la provisión de Dios sea contigo y que la salud de Dios sea contigo. Así que qué bonitos momentos podemos tener de adoración. Y también quiero tomar un momento muy especial para darle gracias a todos los que con alegría dan de sus donaciones, diezmos y ofrendas. Dios dice que Él ama al dador alegre. Los invito a seguir siendo dadores alegres. Recuerden, algunos sé que están luchando quizá con sus finanzas. Sé que algunos quizá están luchando con trabajo. Quiero decirte algo, sé fiel a Dios. Dios te va a proveer. Y muchas gracias le doy a Dios por todos aquellos que a pesar de las circunstancias difíciles han seguido dando al Señor. Y yo sé que Dios les ha provisto y les ha dado mucho más allá de lo que ustedes pueden creer o pensar. Así que gracias por ayudarnos. Seguimos no solo ayudarnos, pero darle al Señor lo que es de Él con sus diezmos y ofrendas, y le seguimos invitando a que lo siga haciendo. Bueno, en este momento te quiero dejar con la enseñanza del día de hoy con el pastor Osvaldo Soriano. Prepara tu corazón. Vámonos con el pastor Osvaldo. ¿Cómo manejas los desacuerdos? ¿Honras y respetas a los que no están de acuerdo contigo? Hechos 15 nos va a brindar unas enseñanzas fascinantes al respecto. Todos en un momento en la vida, tanto pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, encontraremos siempre que va a haber momentos en donde tendremos que cuestionar, tendremos que debatir algunas enseñanzas, algunos conceptos, algunas prácticas. ¿Cómo hacerlo para honrar a Dios? ¿Cómo hacerlo para mantener una sana y buena relación? Pero sobre todo, ¿cómo mantener lo que es estrictamente necesario, correcto? Y no darle prioridad a lo que no es fundamental. Muy bien. Esto estaba sucediendo en Hechos 15 y déjame platicarte un poco del contexto. En el contexto que tú y yo necesitamos entender es que Hechos 15 nos va a hablar de cómo los gentiles empiezan a entrar a la iglesia, ¿ok? Esto es muy importante que tú y yo lo tengamos. Así es que la entrada de los gentiles en la iglesia trajo un problema que había que resolver. El trasfondo mental de los judíos estaba basado en el hecho de pertenecer al pueblo escogido. De hecho, no solo creían que los judíos eran propiedad particular de Dios, sino también que Dios era propiedad particular de los judíos. Escucha esto. El problema que se planteaba era: antes de que un gentil fuera salvo y admitido en la iglesia cristiana, ¿tenía que ser circuncidado y someterse a la ley de Moisés? En otras palabras, ¿tenía un gentil que hacerse judío para poder ser salvo y cristiano? ¿O podía ser admitido en la iglesia como gentil? Si se resolvía esta cuestión, todavía queda otra. Los judíos estrictos no podían tener ningún trato con los gentiles, ni hospedarlos, ni ser sus huéspedes. En la medida de lo posible, hasta evitaban tener una relación comercial con ellos.
Entonces, si los gentiles eran admitidos en la iglesia, ¿hasta qué punto podían los judíos y los gentiles participar juntos en la vida de la iglesia? El capítulo 15 de Hechos nos cuenta cómo se llegó a esta resolución. Así es que después de que Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía e informaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos, se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Pero un día, un grupo de hombres de Judea vino a Antioquía. Tenían un mensaje que querían enseñar a los creyentes de Antioquía. Leámoslo en Hechos 15:1. Acompáñame a leerlo. Dice así: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron a unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. ¿Qué le enseñaron? Escucha esto. Escucha lo que enseñaron, porque esto es muy importante. A menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Muy bien, y déjame decirte esto. Esto es una enseñanza que no solamente se dio cuando estaba floreciendo la iglesia primitiva, sino también aún en nuestros días hay unas enseñanzas, hay unas doctrinas, hay unos conceptos que también lo enseñan. Hay algunas religiones que también tienen como base y fundamento esta parte. Se necesita hacer algo extra aparte de la salvación de Jesús para poder ser salvo. Muy bien, esto es algo que tú y yo en su momento quizá lo vivimos, lo pensamos hasta que encontramos la salvación en Cristo. Pero tú y yo nos vamos a encontrar que esto es importante que le demos solución, porque este es el fundamento, este es el mensaje de las buenas nuevas de salvación que a ti y a mí nos tiene que quedar bien presentes, bien entendibles, porque esto es lo que nos va a aseverar y asegurar nuestra salvación. Pero también nos tiene que quedar muy claro a ti y a mí para poderlas compartir con aquellos que no la tienen. Muy bien, así es que escucha. Recordemos que la iglesia primitiva, escucha esto, estaba formada por creyentes judíos que creían que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Y estaba la otra parte en donde la iglesia de Antioquía era conformada por gentiles, personas que no eran judíos. Los gentiles también creyeron en Jesús y recibieron salvación y el Espíritu Santo, al igual que los judíos, en el día de Pentecostés. ¿También? Ok. Dios había planeado desde el principio que todas las personas, judíos y gentiles, serían parte de la familia a través de la fe en su Hijo Jesús. Cuando tú y yo leemos varios de los pasajes de la Biblia, estos pasajes nos muestran cómo siempre en el corazón de Dios está el que muchos experimenten su amor, su perdón, su salvación. De hecho, cuando nosotros vamos al Génesis, con Abraham le dice lo siguiente: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y después Gálatas dice: y por la fe que tuvo Abraham, que también lo practican los gentiles, también serán salvos. Y entonces ahí vemos el corazón de Dios, de que todas las personas, no importando nacionalidad, raza, sexo, ellos necesitan conocer del amor y el perdón del Señor, y Él quiere salvarlos. También nosotros vemos pasajes como el de tal manera amó Dios al mundo, escucha, Dios ama al mundo. Y cuando hablamos del mundo, una vez más, raza, nacionalidad, nivel socioeconómico, cultural, idioma, ideología, no importa, para Dios Él ama al mundo y quiere salvarlo, ¿no? Después dice que nadie quiere que se pierda, sino que todos procedan, todos. Él no quiere que nadie, y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, Jesús dice incluso en su gran comisión: vayan a todas las naciones, a todas las personas y predíquenles el evangelio. Es que ahora los gentiles fueron aceptados en la familia de Dios de la misma manera que los judíos, a través de la fe en Jesucristo. Antes de que viniera el Espíritu Santo, los judíos creían que los gentiles, escucha, es decir, los que no eran judíos, eran impuros y excluidos de su Dios. Había algunos judíos tan estrictos en esto que hasta ellos oraban y decían: Dios, gracias porque no soy mujer, y gracias porque yo no soy un gentil, porque creían que los gentiles eran los leños que iban a mantener el infierno encendido por la eternidad. A ese grado era la idea que tenían los
judíos estrictos, religiosos, ortodoxos, de la idea que tenían de los gentiles. ¿Ok? Escucha, por eso es importante el transformo. Si los gentiles entonces querían adorar al único Dios verdadero, los judíos los hacían convertirse a la religión judía. Los líderes judíos creían que la única forma en que los gentiles podían ser limpios, justos ante Dios, eran obedeciendo todas las leyes judías. Los hombres gentiles necesitaban someterse a un procedimiento quirúrgico llamado circuncisión para poder hacerlo. Así es que imagínense lo emocionante que fue en su momento para los gentiles cuando se enteraron de que Dios los había aceptado y ya no estaban excluidos. Escúchame, al contrario, ahora iban a ser parte de la familia de Dios, y como hemos aprendido en los capítulos anteriores. Pero algunos empezaron con sus enseñanzas a confundirles en su fe y a poner en duda su salvación solo por la obra de Jesús. Así es que judíos viajaron a Antioquía con este mensaje de que los gentiles solo podían salvarse si eran circuncidados y obedecían la ley de Moisés. El mensaje que trajeron estos creyentes judíos fue una enseñanza falsa porque agregó requisitos a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. La buena noticia es esta, que por la fe en Jesús, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, Jesucristo pagó el precio para que fuéramos justos con Dios. No hicimos ni podemos hacer nada para ganarnos el perdón de nuestros pecados. Decir que los creyentes debían ser circuncidados era decir que lo que Jesús hizo no fue suficiente y tenemos que hacer más para poder ser salvos de nuestros pecados. Escúchame, las personas solo se salvan por la fe en Jesús. Alguien necesita poner en los comentarios esto: yo soy salvo por la fe en Jesús, no por mis obras. Puedes ponerlo allí en los comentarios: yo soy salvo por la fe en Jesús, no por mis obras. Una vez más, yo soy salvo por la fe en Jesús, no por mis obras. Ahora escucha, veamos qué sucedió. Hechos 15:2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Pablo y Bernabé eran ambos creyentes judíos, así es que inmediatamente reconocieron que lo que estos creyentes judíos enseñaron a los creyentes gentiles era falso. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con los hombres judíos en cuanto a que los creyentes gentiles debían ser circuncidados para ser salvos. Ahora escúchame, aquí nos da una gran enseñanza. Y esto es muy importante que todo creyente lo tenga bien presente, por favor. Es natural, sucede, es la realidad que en la congregación haya discusiones de enseñanza y de algunas formas de practicar las cosas. Escúchenme, es normal, es natural. Todos fuimos formados, creados de una manera religiosa en nuestra infancia, en tradiciones y costumbres, y muchas veces pensamos que así son. Y esos la trasladamos una vez que nos empezamos a reunir y a congregar. Por eso escúchame, por favor, es natural que en la congregación haya discusiones de enseñanzas y de formas y prácticas. No entenderlo, escúchame, te va a llevar a frustrarte. Entiéndelo, va a suceder, va a haber. Pero me impresiona la transparencia de las Escrituras al no esconder estos eventos, pero sí a mostrarnos cómo saber enfrentarlos, pero sobre todo resolverlos. Muy bien. Así es que este pasaje nos enseña principios para solucionarlos sabiamente y prudentemente. Haríamos bien en considerarlos cuando nos toque enfrentarlos en la congregación local o incluso en la iglesia universal. Muy bien, Pablo y Bernabé tratan el asunto con las personas involucradas y este es un principio que aquí nos puede enseñar. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Dice que discutieron. ¿Con quién discutieron? Con las personas que estaban trayendo esa enseñanza no correcta. Y este es un principio de resolución de conflictos que te va a ayudar
en lo local, que te puede ayudar en tu matrimonio, que te puede ayudar en tu familia, que te puede ayudar en tu escuela, que te puede ayudar en tu trabajo. Pablo y Bernabé, escúchame, tratan el asunto con las personas involucradas. Así es que nunca trates el asunto a espaldas de los involucrados. Eso se llama chisme, murmuración. Actualmente con las redes sociales es muy fácil criticar, juzgar y desvirtuar a cualquier persona con la que no estás de acuerdo. Cosas que para nada muchas veces manifiestan amor cristiano. Es increíble cómo de repente las personas sin respeto, sin criterio, simplemente porque alguien hizo un comentario que no está de acuerdo con el suyo y le sueltan una ensarta de majaderías, de ofensas, y hasta algunos comentarios andan mandando al infierno a otras personas. Y esas personas a veces dicen que son cristianas, pero para nada esos comentarios manifiestan una actitud cristiana. Muy bien. Más bien, aquí podemos seguir el consejo de la palabra. Trate el asunto con la persona involucrada. Y después, otro principio que nos enseña esta parte es que dice que la iglesia mandó a Bernabé y a Pablo, que la iglesia mandó junto con estas personas a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde estaban los ancianos, para que se solucionara este conflicto. Fíjate qué cultura tan maravillosa se movía en la iglesia de Antioquía. Y la iglesia muestra una actitud de solución, muestra una actitud de mantener la relación, muestra una actitud de restauración. Animaron entonces a los involucrados a esta iglesia a dirigirse con las autoridades. Así es que siempre animemos y demos dirección a los hermanos en discusión a buscar una sabia solución. Evitemos tomar partidismo y siempre mantenernos en la reconciliación y en la solución. Tú y yo nunca vamos a estar exentos de que de repente alguien venga con un comentario de desacuerdo, con un comentario de es que ¿por qué lo hacen de esta manera? Y tú notas que le inquieta, tú notas que le molesta. Y de repente hay gente que te dice, yo voy a dejar de asistir ahí, y te empieza a decir sus razones. Eso no debiera de inquietarnos. Eso no debiera de molestarnos, más bien lo que nos debiera de inquietar y de preocupar es que no favorezcamos la solución, que no les demos dirección, que no digamos, fíjate que te estoy entendiendo de esta manera, creo que esto debieras de comentarlo con las autoridades para que tengas un entendimiento mayor de las cosas. Quizá a lo mejor ya cuando lo expreses te vas a dar cuenta entonces que quizá la idea que tienes no es así. Y te puede ayudar bastante poderlo dialogar, poderlo comunicar con las personas correspondientes para que sepas su razón. Y eso te va a ayudar. ¿Me explico? Así que cuando los creyentes tienen desacuerdos, pueden resolverse de una manera que agrade a Dios y no perjudique nuestra relación con los demás. Pablo y Bernabé y otros creyentes entonces viajaron a Jerusalén para unirse con los creyentes judíos para discutir esta falsa enseñanza que se estaba dando. Mira cómo dice el versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después de algunos creyentes que pertenecieron a la secta de los fariseos, eran creyentes, y fíjate cómo venían influenciados por esa idea, se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que decirles y exigirles que sigan la ley de Moisés. Esta reunión en Jerusalén fue muy importante porque sin la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo podría convertirse en una pelea, en un zafarrancho, en un toma y daca, ¿ok? Que iba a causar división y daño en las relaciones con los creyentes involucrados. Así es que comienza la reunión, el grupo de creyentes judíos fariseos dio a conocer su petición. Una vez más, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así es que los apóstoles y los ancianos discuten esta cuestión. Ahora, imagínense sentados en esa reunión. ¿Alguna vez te has sentado a la mesa y has tenido una discusión de familia? Cuando dicen, hoy tenemos que hablar. Y hay algunas cuestiones que están generando tensión,
que están trayendo pelea, que están trayendo discusión. Muchas veces no es agradable ahí y muchas veces la actitud que uno lleva no es precisamente la de vamos a buscar una solución, sino va a decir, aquí el que tiene la razón soy yo y yo voy a ponerme argumentos de por qué sí la tengo y por qué tú estás mal. Pero no para buscar solución, no para mantener la unidad, no para restauración, sino para imposición y exigir que lo que tú crees y piensas debe ser así. ¿Te ha pasado? Así es que una discusión familiar saludable permite que cada persona comparta sus pensamientos sobre el tema que están discutiendo de manera respetuosa y, escúchame, y lo que respecta a escuchar a los otros en silencio. Así es que la reunión de Jerusalén se llevó a cabo con respeto y honor a cada persona que expresó su opinión. Y cuando yo medito en esto, cuando yo evalúo esto sobre mi vida, me he encontrado fallando muchas veces en esto. Me he encontrado interrumpiendo muchas veces en esto. Hasta parece que el versículo que dice, sean tardos para hablar, prontos para oír, parece que yo lo cambio, ¿no? Sean prontos para hablar, lentos para oír. Y esto no debe ser así. Y por eso es importantísimo que tú y yo nos quede bien claro y tomemos ejemplo de Jerusalén. Yo hoy lo veo en las redes sociales, que muchas veces no se respeta, no se atiende con atención al que va a dar su opinión. Al contrario, ¿no? Tú ves en los videos cómo se violentan, cómo se agreden y de repente comienza con una actitud no cordial, no amable, no de respeto, y de repente vemos que la gente llega a la agresión física, que llega a la agresión verbal, que llega a las maldiciones, y nosotros vemos que el ejemplo que tú y yo debiéramos de tomar para no caer en eso, aquí está, aquí nos lo enseña la palabra de Dios, y no era algo fácil que se tenía que tratar. Muy bien, así es que la reunión de Jerusalén se llevó a cabo con respeto, se llevó a cabo con honor y a cada persona se le dejó expresar su opinión. Así es que hubo personas que dijeron porque sentían fuertemente que los gentiles debían ser circuncidados. Otros hablaron de por qué no creían que esto fuera correcto. Esto podría haberse convertido en un combate de pelea en el que cada persona gritaba sus opiniones sobre los demás. Pero eso no es lo que pasó. Siempre tuvieron presentes, escúchame, que son hermanos y que cada uno merece respeto en su hablar. Y Pedro, Jacobo, Pablo y Bernabé, al hablar, así se dirigieron con ellos, nombrándolos de esta manera, a pesar que tenían un concepto y enseñanza diferente. Y esto es muy importante que tú y yo lo aprendamos. Dentro de la iglesia vas a tener diferencias en ocasiones. De repente vas a tener algún cuestionamiento. Y escúchame, si va diferente a lo tuyo, sigue siendo tu hermano, sigue siendo un hijo de Dios. A lo mejor tú y yo nos vamos a encontrar con otras denominaciones, con otras congregaciones. Escúchame, que tienen un punto, un concepto diferente, una práctica diferente, aplican a algunas cosas de manera diferente. Y que obviamente al ver que tú las practicas diferente, ellos te van a cuestionar, quizás te pueden hacer un comentario ácido, agrio, te pueden decir que estás mal. El asunto es que tú caigas en una discusión, en una pelea, en un ataque. Y esto no sé, y se te olvide que son hijos de Dios, que se te olvide que son hermanos en Cristo. Y esto es muy importante porque me he encontrado también hermanos que empiezan la discusión y ahora resulta el señor ese, la señora esa, la persona esa. No, ya después ya le agregan no solamente la persona esa, ya le agregan un mote, un apodo despectivo, denigrante y ofensivo. Para nada eso muestra respeto. Para nada eso muestra que entiendes que la persona con la cual estás lidiando es un hijo de Dios, es tu hermano en Cristo. Muy bien, así es que continuemos. Después de mucha discusión, Pedro se puso de pie y comenzó a compartir su experiencia personal de ser parte de la invitación de Dios y la aceptación de los gentiles a su familia. Mira lo que dice los versículos 7 en adelante. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, ¿escuchas? Todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que se pudiera oír la buena noticia
y creer. Dios conoce, escucha esto es maravilloso. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó, que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo. Escucha esto, muy bien. Tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Esto es maravilloso, escucha, Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Déjame dar unos aplausos aquí a la vida del apóstol Pablo, que está trayendo una revelación increíble, maravillosa. Y nosotros vemos una vez más que si alguien entendía la gracia salvadora, era él. ¿Cuántos errores tuvo Pedro? ¿Cuántos fallos tuvo Pedro? ¿Cuántas veces negó a Jesús? ¿Lo maldijo? ¿Cuántas veces dijo no lo conozco? Y escúchame, y la gracia de Dios sobre él. Alguien Dios le va a hablar en este día. Y después nosotros vemos al apóstol Pablo que Dios le dice, Pedro, yo aquí traigo algo para ti, para que una revelación del cielo para lo que yo quiero hacer. Y él encontrándose, luchando con el Señor, diciendo, no, yo no puedo tomar de lo que está contaminado, sucio. Pedro, no le llames tú sucio, contaminado, a lo que yo ya limpié. Y viene aquí este hombre y dice, si alguien entiende que por gracia somos salvos, no por obras ni por cumplir las leyes, ese era yo. Y aquí nosotros estamos diciéndole, aprendiendo que Pedro le dice eso. Pedro era judío. Había vivido su vida, escúchame, tratando de obedecer las leyes de Dios. Incluso discutió con Dios, como te lo acabo de decir. Pedro sabía personalmente lo difícil que era obedecer las leyes de Dios. Así que pregunta a los presentes en la reunión, ¿por qué tratan de probar a Dios poniéndoles una carga, en el cuello a los discípulos? Un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. Así es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, entendió que nadie era salvo por nada que pudiera o no pudiera ser. Las personas ya sean judías, ya sean griegos, solo se podrían salvar por la fe en Jesús. Muy bien. Y el versículo 11 dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Así es que después de que Pedro habló, Bernabé y Pablo compartieron sus experiencias mientras viajaban y compartían las buenas nuevas. Ellos también habían sido testigos de la aceptación de Dios de los gentiles en su familia cuando pusieron su fe en Jesús. Así es que el siguiente en hablar en esta reunión de Jerusalén fue Santiago, el hermano del Señor Jesús. Mientras escuchaba, con respeto, atendió a la información que se compartió, escuchó las palabras de Pedro, escuchó el testimonio de Bernabé y Pablo, y y estaban todas de acuerdo con lo que Dios había dicho en su palabra acerca de la salvación de los gentiles. Mira cómo lo expresa Hechos 15:3. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, ¿cómo les dijo? Hermanos. ¿Ves? Una vez más, le habla a la iglesia de judíos que estaban en Jerusalén, que traen ese antecedente, y también los que habían venido a la iglesia gentil, y también los que habían venido con esa enseñanza, que era incorrecta, pero habían creído en Jesús. Y les dice, ustedes son hermanos. Muy bien, no pasó por alto este principio. Por favor, tenlo presente. Dice, escúchenme. Pedro les ha contado de cuánto Dios visitó por primera vez a los gentiles para formar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas dijeron, como está escrito. Después yo volveré
y restauraré la casa de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho tiempo. Ahora escucha. Dado que lo que Pedro había enseñado estaba de acuerdo con lo que enseñaba la palabra de Dios, él también estaba de acuerdo. Y él también creía que los creyentes judíos no debían tratar de dificultar el acceso de los gentiles a Dios. Así es que el ejemplo de Santiago nos recuerda que el escuchar las opiniones de los demás sobre Dios, siempre, escúchame esto, siempre debemos asegurarnos de que lo que se dice está de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Y esto es un principio fundamental que todo creyente debe de aprender y poner en práctica. Porque de repente nosotros nos dejamos llevar por lo que un día escuchamos en un sermón en el internet, y vaya, si hoy a través de las redes sociales tú y yo tenemos acceso a un sinfín de enseñanzas. No hay problema. Yo no te digo que no las escuches. El punto es, ¿qué filtro tienes para saber que lo que se está enseñando realmente es lo correcto? Y aquí es lo que nosotros vemos. Entonces, no solamente se le estuvo dando oportunidad al testimonio, a la experiencia. También se le está diciendo, ese testimonio, esa experiencia, eso que tú opinas y enseñas, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Tienes el respaldo de la palabra de Dios? Y esto es muy importante que tengamos que practicarlo. Muy bien. Así es que para que el cuerpo de Cristo siga siendo poderoso y eficaz, los creyentes, ya sean judíos o gentiles, necesitaban, escúchame, honrarse y respetarse unos a otros y protegerse de ofenderse unos a otros en asuntos que no enseña claramente la palabra de Dios. Muy bien. Santiago decidió entonces, una vez que se solucionó esto, decidió que la mejor manera de alentar a los creyentes judíos y gentiles a llevarse bien era escribir una carta a los creyentes gentiles. Y mira cómo lo enseña el versículo 19. Santiago dice, en vista de lo cual, yo considero que no debemos imponerles cargas a los gentiles que se convierten, sino simplemente advertirles que no se involucren en nada que esté contaminado por el contacto con los ídolos, ni en la inmoralidad sexual, ni coman carne de animales que no se hayan desangrado debidamente. Si alguno de ellos, a título personal, quiere cumplir la ley, por supuesto que puede hacerlo. Para eso están las sinagogas en las que se proclama la ley de Moisés todos los sábados. Así es que Santiago quería que los gentiles respetaran las tradiciones judías, pero no estaban obligados a seguirlas para ser salvos. Aplausos para Santiago. Y esto es algo que tú y yo vamos a tener que aprender. Respeta. Ahí puedes poner en los comentarios, respeta, brother. Así ponle, respeta, brother. Y si tú se lo quieres decir a una mujer, dile, respeta, brodita. Respeta, respeta. Y aquí es lo que está considerando Santiago, y esto es fundamental. Aquí está diciendo, miren, con lo que somos inflexibles, con lo que no hay cambios, es con lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? La salvación por medio de la fe en Jesús. Eso es lo de fondo. ¿Ok? Y la forma es, hay muchas formas que no tienen razón de discusión, no tienen por qué dárseles tanta importancia, porque si se les da, vienen a causar división, tensión, separación, que eso no conviene. Así es que Santiago está considerando cómo ayudar para que la mayoría de los gentiles cristianos y los que eran judíos cristianos no tuvieran una discusión. Y esto es maravilloso. Escucha, dado que el pueblo judío
había vivido durante siglos con una dieta estricta de acuerdo con las leyes de Moisés, los gentiles honrarían estas tradiciones al no participar en prácticas que fueran ofensivas para los judíos. Del mismo modo, los judíos honrarían a los gentiles y los aceptarían sin requerir que se circuncidaran. Esto es muy importante, ¿notas? Todos estuvieron de acuerdo en que el contenido de la carta resolvería el problema que había discutido. Pablo y Bernabé, junto con Judas y Silas, llevaron la carta a Antioquía y llevaron la carta diciéndole en el versículo 23 al 29 lo que te acabo de decir. Así que cuando los creyentes de Antioquía escucharon el mensaje, se sintieron animados. El problema que los había preocupado había sido resuelto. No tenían que preocuparse de que tuvieran que hacer algo más para ser salvos. El Espíritu Santo permitió a los creyentes manejar este desacuerdo con sabiduría y respeto. El mensaje de la buena nueva no se cambió ni se detuvo. Esto es magnífico, esto es impresionante. Entonces quiero concluir. Amigos, la salvación por gracia es suficiente para poder tener una relación con Jesús. En la familia de Dios, todos somos diferentes, pero quien nos une es Jesús. Por tanto, nosotros nos podemos relacionar con amor y respeto con los demás, aunque hagan las cosas de diferente manera o como las hacen ellos mismos. Escúchame. Así es que tú te vas a encontrar de repente que en otras denominaciones su estilo de música es diferente al de nosotros. Y no por eso vamos a criticar y vamos a juzgar. No sé si me explico. En algunos otros lugares, a lo mejor te has informado, lo sabes, les piden que se vistan de una cierta manera. Y de repente, si tú no estás vestido como ellos, entonces te miran a ti raro, como tú los miras a ellos. Pero estas son cuestiones flexibles, estas son cuestiones de forma. ¿Me explico? Así es que si de repente te dicen, ¿y qué día te tienes que reunir, el sábado o el domingo? Pues si tú quieres reunirte en sábado, como lo escuchaste acá, dicen, ahí tienen los sábados, que lo escuchen. Si alguien quiere hacerlo, pues que lo haga. Lo mismo respeta, ¿sabes qué? Si tú te quieres reunir el sábado, pues por mí no hay ningún problema, reúnete el sábado. Pues para mí yo me reúno el domingo. Pero el punto sería que tú me digas que si yo no practico o no hago las cosas como tú dices, yo no soy salvo. Porque entonces ahí tendríamos un problema tú y yo, y un problema fundamental, cosas que tú y yo estamos viendo. No sé si me explico. Por eso aquí les está diciendo Santiago, los gentiles, miren, consideren a los judíos. Imagínense toda una historia en donde ellos creían que al practicar eso, ellos ganaban el favor y la salvación de Dios. Entonces siempre lo practican así. Ahora ustedes los ven que no lo hacen, pues obviamente mientras encuentran la libertad en Cristo, por favor déjenlo de hacer. No lo hagan. ¿Me explico? Y esto es muy importante. Entonces, si de repente alguien te dice a ti, ¿sabes qué? Pues es que ese tipo de música no me gusta. Bueno, ¿cuál escuchas? No, pues yo soy más de organito, de piano. Pues alabemos con el órgano, con el piano. Ah, pero tengo también aquí un himnario. Pues alabemos con el himnario. Yo no tengo ningún problema. No te voy a criticar, no te voy a juzgar. Más bien es, pues si esto te lleva a alabar y adorar a Dios de esta manera, de esta forma, yo también lo hago. No sé si me explico. Por respeto y porque busco la relación y la unidad en ti. Muy bien, así que como creyentes, no importa cuán jóvenes o viejos seamos, debemos ser estudiantes también de la palabra de Dios y sobre todo una relación muy cercana a Jesús para evitar discusiones que nos quieran separar de otros creyentes dentro de nuestra iglesia o de otras. Hay creyentes que hacen las cosas de diferente forma que nosotros y es importante que los respetemos y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser unidos. Y así que quiero terminar con estas preguntas. ¿Te ha preocupado no haber sido lo suficientemente bueno para ser salvo? Porque algunos, aún asistentes a la iglesia que llevan tiempo, dudan de su salvación. Yo te hago esta pregunta. ¿Tienes la idea de que debes practicar una serie de reglas para ser salvo? Porque quizá un día escuchaste
quizá no en lo que te reúnes, quizá en la tradición, en la religión que en su momento practicabas, te decían que si no te portabas bien, Dios te iba a castigar, que para poder recibir algo tienes que trabajarlo, que tienes que ganártelo. Y ese principio muchas veces lo traemos a Cristo. Yo necesito casi ser perfecto, no equivocarme, no fallarme, para ganar la salvación. Muchas veces dices que estoy yendo a la iglesia y como que te esfuerzas en hacer cosas buenas pensando que eso te da la salvación. Eso sería un error. Si esa era tu idea, hoy quiero decirte lo que Jesús, lo que Pedro y lo que Santiago dijeron. ¿Qué dijeron Pedro y Santiago? Dijeron que solo por la fe en Jesús y la obra que él hizo en la cruz del Calvario y que resucitó y ascendió al cielo para darte vida eterna, si tú lo crees, entonces tienes la salvación. Así es que a lo mejor yo le estoy hablando a alguien que está escuchando por primera vez o a alguien que ha puesto en duda. Yo quiero decirte algo. Ahí donde estás, vamos a decirle esta oración poniendo tu fe y tu confianza en Jesús y recibe la gracia de Jesús. No necesitas ganártela con las obras, al contrario, nuestras obras nos condenan. Pero la única obra que nos da salvación es la de Jesús. Y si tú pones tu fe y tu confianza en ello, obtendrás la salvación. Así es que oremos. Padre, gracias por tu salvación. Yo hoy confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que Él fue a la cruz a morir por mí. Jesús, te entrego mi vida, recíbela. Sé mi Señor y mi Salvador. Por la fe lo creo, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, iglesia, aquí está esta predicación. Considerémosla una vez más. Que Dios te bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios en las siguientes transmisiones.